Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Micalucci y voy a hacer este video para contar un poco la historia que tengo con un auto, que fue mi primer auto, y que bueno, eso desenlaza una historia actual ahora de recuperación del auto y de cosas que pasaron en el medio. Bueno, a mí siempre me gustaron los autos ya desde chiquitito. El primer auto que tuvo mi papá fue un Renault 4L, creo que era. Que ese no lo llegué a manejar porque yo era muy chico, pero siempre me llamaba la atención, siempre veía a mi papá cómo manejaba, cómo hacía los cambios, todo. Y siempre prestaba atención y que jugaba a querer manejarlo. No sé, una anécdota que me acuerdo de ese auto fue una vez que lo acompañé a trabajar a mi papá y bueno, él vendía materias primas para carpintería. Era corredor de carpinterías y vendía materias primas de carpintería. Y me acuerdo que una vez estaciona el auto como arriba de la vereda en una entrada y, y bueno, y se baja a hablar con el cliente y yo me quedo en el auto esperándolo. Y había dejado el auto, o sea, subido a la vereda, que era la entrada de la carpintería, del negocio de la carpintería, con el freno de mano puesto. Claro, mi papá se había ido, yo me hacía como que estaba manejando y en uno de esos movimientos que hago saco el freno de mano y el coche se empezó a caer para atrás. Bueno, me acuerdo que me asusté bastante, mi papá también salió corriendo al auto, por suerte en ese momento no pasó ningún auto y llegó a abrir la puerta y poner el freno de mano de vuelta. Bueno, pero son anécdotas que me acuerdo de que era chico, yo tendría, no sé, 6, 8 años por ahí cuando pasó eso. Bueno, después ese auto nosotros estábamos en la casa, lo que es hoy la casa de mi mamá también, acá en San Martín, y mi mamá y mi papá tenían un almacén, tenían un negocio. Entonces lo que hoy es el garage de esa casa, antiguamente era el dormitorio de mis padres, entonces el auto dormía en la vereda. O sea, dormía afuera, se estacionaba de noche ahí afuera en la vereda. Y bueno, una noche se escuchó unos ruidos raros, qué sé yo, y le habían robado creo que una rueda del auto. Y mi papá salió rajando, salió para afuera a tratar de impedirlo y se fueron corriendo, pero creo que le habían llevado una rueda. Y en otra ocasión, que no recuerdo bien dónde era que estaba, no sé si fue en mi casa o creo que estaba trabajando en algún lado, bueno, se lo robaron el auto. En ese auto había puesto bastante entusiasmo mi papá, porque había hecho la chapa y pintura, había dejado bien. Después no era mucho o sea, de cuidar el auto sí, pero no exageradamente. Y bueno, ya después de eso compró un Dodge 1500, modelo 77, una cosa así. Dodge, o sea, todavía no había pasado a ser Volkswagen. Y bueno, yo me acuerdo que con ese es donde yo quise aprender a manejar, yo ya tendría 11, 12, por ahí. Y nada, le insistí a mi papá para que me enseñe a manejar todos los fines de semana. Pero no tenía paciencia él para enseñarme a manejar. La verdad es que se la pasaba gritándome, se la pasaba insultándome, porque no tenía paciencia para enseñarme. Entonces yo no aprendía con él. La verdad que todas las veces que salía con él hacía cagadas. O sea, se me paraba el auto, en vez de apretar el freno en la esquina, tocaba el acelerador. O sea, me ponía nervioso y hacía lío. Entonces lo que hacía,
Bueno, mi papá también trabajaba los sábados hasta el mediodía. Cuando venía al mediodía almorzaba y se tiraba a dormir la siesta. Cuando se tiraba a dormir la siesta, a la tarde, después de almorzar, yo le lavaba el auto. Supuestamente solo lavaba el auto. Bueno, en realidad no solo lavaba el auto, sino que lavaba el auto rápido y después me iba con el auto a manejar. Lo sacaba, daba vueltas manzana o me iba capaz que un poco más lejos. No mucho más que 2 vueltas manzanas, 3 cuadras, poner a la redonda y nada, por lo menos daba un par de vueltas. Y así aprendí solo a manejar. Pero él se daba cuenta porque, bueno, en una de esas salidas que hice, una vez volviendo, había un Ford Falcon estacionado en la calle de enfrente y yo tratando de estacionar el auto para dejarlo en la sombra, él me dejaba, o sea, él sabía que yo cuando terminaba de lavar el auto lo corría el auto y lo estacionaba enfrente que había sombra. Hasta ahí era lo que estaba homologado, lo que estaba permitido. Bueno, ese día cuando vine de dar la vuelta y voy a estacionar enfrente, no calculé bien la frenada y le pegué al Falcon. Pero apenas lo toqué el Falcon, ¿viste? Y bueno, lo traté de, o sea, lo acomodé bien el auto, todo, quedó. Y me acuerdo que estaba en la cocina de la casa de mi mamá, mi papá, tomando mate, se asoma por la ventana que da a la calle y mirando el auto, yo te juro que no, o sea, no te das cuenta de nada, o sea, ni lo raspé el paragolpe, nada. Agarre y me dice, ¿con qué le pegaste el paragolpe del auto? Yo digo, este tipo que es evidente, ¿cómo se dio cuenta? Digo, no, se lo negué rotundamente. No le pegué a nada yo. Me dice, sí, le pegaste, decime con qué le pegaste. No, papá, no le pegué a nada. Bueno, salimos a la calle y me muestra, ¿ves la luz del paragolpe? Yo no sé cómo hizo para ver la luz del paragolpe desde la cocina de dentro de mi casa hasta el auto que estaba estacionado enfrente, cómo se dio cuenta que en un costado la luz del paragolpe era inferior que la del otro lado. Increíble, pero bueno, sí tenía esas cosas, era muy observador. Y bueno, obviamente le tuve que decir, no, le pegué al Falcon. No, igual se dio cuenta, me dijo, le pegaste al Falcon, porque vio que estaba el Falcon estacionado adelante todavía. Así que no, bueno, nada. Y con ese auto aprendí a manejar solo. Cuando se dio cuenta de que efectivamente sacaba el auto, un día me lo deja, o sea, deja el auto a que yo se lo lave el sábado y se va a dormir la siesta. Yo hago mi rutina de lavar el auto rápido, aprovecho que se fue a dormir la siesta y me voy con el auto. Bueno, me voy con el auto y ese día no se me ocurre mejor idea que cruzar la ruta. Yo voy a una cuadra de la avenida de Balbín, de ruta 8, y hay semáforo de cruce en Juárez, la calle Juárez. Entonces me fui hasta la calle Juárez porque no se me ocurrió ir hasta la Plaza San Martín a dar una vuelta con el auto. Cuestión, crucé la ruta por el semáforo en Juárez, hago una cuadra y se para el auto. 13 años tenía. No sabía cómo arrancarlo, no sabía nada. Paró una persona atrás y me dijo si me ayudaba a empujarme en el auto, tipo paragolpe con paragolpe. Yo dije, no, o sea, no, porque se va a dar cuenta de ahora que tengo tocado el paragolpe de atrás. Bueno, nada, quedó. Pero no lo pude arrancar más el auto. Yo lo trataba de arrancar, no podía. No tuve otra opción que ir a mi casa, cerré el auto, me fui a mi casa y le digo, papá, ¿qué? Se paró el auto. Y me dice, ¿dónde está el auto? No, está acá en la calle Juárez. ¿Y qué hace ahí el auto? Bueno, me entró a cagar a pedo, me llevó a patadas en el culo hasta el auto y resulta que le había puesto un corta combustible oculto, que no me había avisado, al auto, y con eso corroboró también que efectivamente le robaba el auto. Pero bueno, más allá del reto, yo ahí le expliqué que la verdad yo quería manejar y que él no me sabía enseñar y que yo aprendía solo. Y bueno, medio como que quedó homologado de que después de lavar el auto
No cruzar la ruta, me dijo cruzar la ruta no, pero dar un par de vueltas sí. Y así aprendí a manejar con ese auto, Dodge 1577. Pero a mí siempre me gustaron los autos, siempre fui como muy apasionado de la mecánica de los autos. Y para sumar mis ganas y mi pasión por los autos, resulta que en el secundario tengo un compañero del secundario, Leandro Cisternino, por si hay algunos que miran el video y saben quién es, que bueno, él era piloto y corría. Cuando empecé a ir a las carreras con él corría en karting. Me aprendí todo del karting, de la mecánica del karting, de todo. Tanto es así que cuando yo tenía 16 años, por ahí, se hace un mundial de karting en la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Y además de ir el padre de Leandro, que también entendía mucho y hacía cosas en el auto, en el karting, fue el preparador de los motores, el que preparaba los motores de karting, que esa parte ni idea, o sea, no sabía yo cómo se hacía ni nada, y el papá de Leandro tampoco. Y yo voy como mecánico del karting, porque me había aprendido a cambiar las cubiertas, a cambiar el motor, a cambiar el piñón y la corona del karting, a sacar el caño de escape, bueno, un montón de cosas había aprendido. A calibrar las ruedas. Después mi amigo era muy flaquito, muy flaquito. Entonces para llegar al límite inferior de peso que tenía que tener el auto con piloto y todo, porque en el karting se pesa karting y piloto, le ponían plomo por todos lados. Tenía plomo abajo de la cola, atrás en la espalda, tenía plomo por todos lados para llegar al peso mínimo. Entonces bueno, también eso, ir viendo lo del peso cada vez que iba a la balanza. Bueno, hacía un montón de cosas. Hacía la mezcla de combustible, porque eran motores todos 2 tiempos, mezclaba nafta y aceite, sabía ya la mezcla que tenía que hacerse, todo. Así que bueno, nada, siempre estaba en ese mundo. Después mi amigo avanzó en su carrera como piloto y empezó a correr en la categoría Fórmula Renault, que era la categoría que vendría a ser la previa del TC2000 en esa época, acá en Argentina. Y bueno, yo seguí yendo con él. Ahí también ya se prendió mi papá a ir a las carreras, que eso fue una linda época de compartir también con él, con mi papá. Y nos recorrimos todos los autódromos de la República Argentina, porque donde iba el TC2000 íbamos nosotros a correr haciendo la previa. Y bueno, ahí también aprendimos un montón de cosas. Los motores los seguía preparando un motorista, y nosotros lo que hacíamos era la puesta a punto de lo que era el auto, el balanceo de las cubiertas, cargar la batería, qué sé yo, esas cosas. Pero bueno, siempre estaba metido en ese mundo que me encantaba. Paralelo a esto, en el año... Bueno, no me acuerdo bien, yo creo que tendría 14 por ahí, 13, 14. A mi papá le roban el Dodge 1500. Creo que fue una vez que tenía que ir al dentista por el centro, una cosa así, dejó el coche estacionado, cuando volvió no estaba más. Bueno, le roban el auto ese y compra un Volkswagen 1500, que era, o sea, ya Dodge no estaba más en Argentina, pasa a ser Volkswagen, modelo 90, caja de quinta, nuevo estaba, impecable el auto. Y bueno, con ese auto yo ya manejaba bastante, y fue con el auto que saqué el registro. A los 17 tanto insistí, hasta que sacaron el registro a los 17, o sea, un año antes de los 18, con autorización de mis padres, para que ya pueda manejar. Y bueno, la primera vez que salí con ese auto fue para el cumpleaños de 15 de mi hermana, que era en un salón en Capital Federal. Y bueno, como obviamente mi papá iba con mi hermana en otro auto, para el tema de las fotos y qué sé yo, tenía la responsabilidad de llevar a mi mamá y a mis abuelos al salón.
Así que la primera vez que salí con el auto fue a Capital Federal, manejando yo, al salón de 15 de mi hermana. Bueno, nada.